la grabación, pero no me dijo en dónde. Vamos a ver, sí, vamos a ver. Si dice, pues quién sabe qué quiere decir, pero vamos a grabar. Hola, ¿qué tal? Donde quiera que estén, estamos haciendo una mini cápsula para indicarles el inicio más saludable de lo que se conoce como un marco teórico. Vamos a ir gradualmente en varias escalas, entendiendo qué es esto del marco teórico, cuáles son sus funciones y por qué nos es definitivamente de utilidad. Yo quisiera sugerirles de una manera muy consciente que al menos en nuestras reuniones, en nuestros encuentros, cuando yo la dé la voz, su amiga, Graciela Steines, mencione una autora o un autor, les pido que estemos muy atentas y muy atentos sobre 5 elementos de ese autor o autora. Primero, volvemos a repetir su fecha de nacimiento, su fecha de deceso, en caso de que haya ya nos haya dejado, su país de nacimiento, su disciplina y sobre todo, pues si podemos identificar algunos aportes, como en particular lo son sus libros o sus obras o sus cargos, que son muy importantes. Wikipedia, que es una gran fuente de información que la tenemos muy estigmatizada, pues siempre nos sirve mucho de entrada y también por su estructura. Wikipedia, por ejemplo, nos dice a quién influencia a ese autor o autora y a quién este autor o autora le genera influencias. Y además genera una estructura de conocimiento. Wikipedia tiene una historia muy notable, por supuesto que puede tener errores, claro que sí, pero al menos nos proporciona referencias y cuando no nos proporciona referencias de calidad, lo avisa y te dice, este artículo no tiene suficientes argumentos, no tiene suficientes bases. Entonces, no hay manera de equivocarse. Por lo tanto, Wikipedia nos es incluso a veces más útil que algunos diccionarios, pues de la RUS, de la preparatoria o de la secundaria. Entonces, 5 elementos y aquí vemos que Paul Michel Foucault es un autor fundamental de ciencia política, de filosofía política y, por supuesto, que nos es útil para estudiar cualquier sistema político, no solo el sistema político mexicano. Es un historiador francés, es filósofo también de varias áreas y tiene literatura muy crítica, citada universalmente, muy importante. ¿Y por qué necesitamos estos 5 indicadores? Porque una persona que no conoce el contexto de la autora o autor que está leyendo, pues simplemente le falta la mitad del contexto para interpretarlo. Entonces, no podemos interpretar igual a un autor de la Guerra Fría o a un autor del siglo XXI que a una autora como Hannah Arendt, posguerra, o a Aristóteles. Y entonces decir, ay, no, es que Aristóteles es un misógino. Bueno, en esa época todos eran misóginos, no existía la perspectiva de género y por supuesto que sí cometió el gran error o la gran ausencia de no valorar a las mujeres, pero eso no quiere decir que no tenga validez su trabajo o sus ideas, porque se encontraba en un contexto en el que no había esa perspectiva. Es más, ni siquiera existían los derechos humanos, ni los derechos fundamentales, ni las libertades. La democracia ateniense pues era una democracia de propietarias, de propietarios, y era una situación muy diferente. Entonces, si nosotros no tenemos este contexto, incurrimos en errores epistémicos graves. Y para empezar, no comprendemos el contexto y la profundidad de las ideas, por lo tanto, no podemos evaluar. Entonces, aquí vemos que es una persona, un personaje muy importante para el análisis del poder, que fue influenciado por grandes, pues tan grandes como este famosísimo Kant, que si no suena, por Freud, por Gilles Deleuze, y otros más, y que es un gran peso en la literatura de ciencia política y de autores como el autor de la deconstrucción, Jacques Derrida o el propio Gilles Deleuze.
Judith Butler, que es muy conocida en el ámbito de la perspectiva de género, que suena bastante. Bueno, él tuvo su educación en la Universidad de París y vamos a ver muy rápidamente, aquí yo le voy a agregar Michel Foucault Books y entonces aquí nos va a presentar algunas de las pocas, de la mucha bibliografía de los recursos críticos que genera. Foucault no solo ha estudiado el poder, sino que también estudió varios aspectos cruciales para el derecho como el castigo, la pena, el orden de las cosas, la sexualidad es uno de los primeros. Entonces, esto nos permite saber que estamos tratando con una fuente, con un autor primario. No es la notita del periódico Alarma, sino que estamos hablando de un grande. Y entonces aquí vemos que desde luego es una literatura crítica, no siempre fácil de entender. Miren, por ejemplo, aquí tenemos su historia de la sexualidad, el poder y el conocimiento. Aquí tenemos también análisis ético y bueno, la literatura de Foucault es ampliamente citada, recomendada, está en índices académicos, en varios de los índices académicos, pero además su historia particular, su biografía es muy interesante. Vamos a regresar entonces a la bibliografía, le quitamos lo de books, ajá, y nos vamos a ir, simplemente hay un diccionario sobre Michel Foucault, hay varias enciclopedias especializadas que podríamos consultar, pero aquí en este caso nos vamos a quedar para esta pequeña cápsula chiquitita, nos vamos a quedar como un pellizquito a la importancia del marco teórico y de conocer el contexto para interpretar, comprender y aprovechar a una autora o autor. Pero para no ser justamente poco equitativos, no solo vamos a ver una autor, sino una autora. Veamos qué nos dice Wikipedia. A la izquierda vemos claramente una forma de estructurar el abordaje para este gran personaje. Vemos que nos da una estructura que es importantísima y nos dice, pues, la, digamos, biografía temprana de los años de infancia, early life, luego early career, la career, como ustedes, sus primeros pasos académicos, laborales, luego cómo va evolucionando, growing career de los 60 a los 70 y la vida por decir de madurez. Muchas veces cometemos el error de enamorarnos de una obrita primaria de un autor o autora, siendo que el mismo autor ya corrigió errores e incluso cambió de puntos de vista. Por eso a mí me gusta mucho tener siempre muy claro la línea del tiempo, pero no solo la línea del tiempo, sino también los escritos de madurez, porque allí es donde ya tenemos un poquito de humildad académica para reconocer que estábamos equivocadas o equivocados o que simplemente se nos habían pasado de largo cuestiones fundamentales. Entonces, por eso los escritos de madurez en muchas ocasiones nos ayudan a abreviar errores y poder irnos hacia lo que ya el propio autor o autora corrigió. Bueno, aquí vemos entonces muerte, la vida personal, los trabajos filosóficos, su influencia y recepción por escuelas, que es lo que casi todas las personas dedicadas a la verdadera investigación y a la docencia quieren. No solo es saber más y saber y acumular, sino compartir, generar escuela, generar productos y sobre todo lo que les decía, referencias. Vamos a ver en este caso, voy directamente a picar referencias y aquí yo voy a ver pues que ninguna de estas referencias podemos tirarla a la basura, sino que son revistas especializadas, obras que muchas veces ni siquiera conocemos y que nos permiten saber si podemos creerle o no creerle o con qué ojos están haciendo esta bibliografía. Entonces vemos aquí muy claramente que las referencias son muy útiles. Y luego esta parte, pues, de la genealogía, tanto personal como profesional o disciplinaria de la obra de un autor o autora. Entonces, no es lo mismo nacer en una familia privilegiada que se quedó de pronto sin dinero, a nacer en una familia que nunca tuvo nada, que fue con el esfuerzo, a vivir o criarse
con tutores por aquí, por allá, o esto marca mucho la profundidad de un autor o autora. Entonces, aquí podemos ver cuestiones muy interesantes en cómo Wikipedia estructura, ¿no? Por ejemplo, aquí algunas tesis importantes de su trabajo, quién fue su mentor en su tesis doctoral, porque eso también marca mucho el camino o la pauta y sus intereses, ¿no? Epistemología, historia de las ideas, filosofía de la tecnología, fíjense ustedes, y pues filosofía política. Entonces, ni modo que no. Ideas notables, el biopoder, las instituciones disciplinarias como las cárceles, por ejemplo, el análisis del discurso, todos cuestiones muy importantes para hacer análisis del sistema político de quien sea, de canadiense, mexicano, australiano. Aquí vemos estas cuestiones de la genealogía, el panóptico, la sexualidad y bueno, aquí los límites de la experiencia, miren qué bonito, notables ideas y puntos que desarrolla en sus obras. Entonces vemos que esto nos ayuda mucho para ir viendo contra quién luchó, en qué contexto, cómo le afectó el nazismo, si tuvo o no tuvo influencia de las religiones o de quién se aleja. Bueno, en este caso iniciamos con Michel Foucault porque estábamos hablando de algunas cuestiones importantes y sobre todo de la relevancia de la investigación y de tener fuentes primarias. Muy bien, vamos a buscar a otra gran teórica que desde mi punto de vista nos aporta, nos abre los ojos, nos limpia los lentes. Uh-huh. Uh, Aquí vemos que inmediatamente, como yo ya tengo entrenado al algoritmo, pues ya me saca lo que yo busco, lo que yo leo, y entonces voy a entrar con Teda Skopel. Aquí vamos a buscar esto para saber exactamente cómo se pronuncia, aunque no sepamos inglés. Ella afortunadamente está viva, es una de mis teóricas preferidas, tiene hoy 77 años, nació un 4 de mayo de 1947. Ha estudiado principalmente en Harvard y en Michigan, ha tenido varias becas, varios premios también, la beca Guggenheim en ciencias sociales y algunas cosas más. Ajá, y bueno, vemos que ella adquiere su apellido de su pareja. Vamos a ver, primero que nada, antes de entrar a su biografía, vamos a ver qué libros tiene para que vean ustedes con quién estamos tratando y cuáles han sido sus intereses. Vamos a ver que tiene mucho que ver con el contexto posguerra. Y acá nos habla de política social en los Estados Unidos, Estado y revoluciones sociales. Ella es una teórica de las revoluciones sociales. Vean ustedes, hay un libro en Fondo de Cultura Económica, Los Estados y las Revoluciones Sociales. Y este libro maravilloso que nos habla de lo grande que es esta señora, que es una teórica importantísima, esto nos dice estados, conocimiento social y el origen de las políticas sociales contemporáneas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros oímos el nombre Teda Skopel, pues ni sabemos si es hombre, si es mujer, y la invisibilizamos. Y una característica de mis fuentes es que yo me asomo ahí donde no se asoma nadie porque no leen literatura feminista ni conocen estas obras de mujeres, porque siempre parece que lo importante en América Latina subdesarrollada es citar hombres y siempre a los mismos. Entonces, pues se pierden de muchas cuestiones, como serían politólogas, como Soledad Loaesa o como historiadoras como Josefina Zoraida Vázquez o muchas que yo, que soy feminista jurídica, siempre estoy buscando porque ellas ya están a la vanguardia en el análisis, en sus obras, en sus análisis, en incorporar cuestiones que otra gente sataniza, invisibiliza e inclusive se burla. Entonces, aquí vemos que es una gran teórica muy importante para hablar de lo que nos está sucediendo y que quisiéramos que sucediera, revoluciones sociales, pero hacia la sostenibilidad y hacia la cooperación positiva, no hacia la creación de mafias. Voy a regresar entonces
para que veamos el universo que tenemos en este mundo digital. Y aquí voy a regresar a la estructura y la revisión de Wikipedia. Yo podría entrar hacia su Facebook o hacia esta parte donde ella está en el departamento de sociología de Harvard, porque tiene una formación sociológica muy importante, pero veamos entonces cómo dice, biografía, distinciones o premios, en qué trabajos y contribuciones ha participado, específicamente análisis de Estados Unidos y de revoluciones sociales, la protección a soldados y a madres, esposas de los soldados, a madres viudas de los soldados y a mujeres también. Hay una película muy, muy buena sobre lo que sucedió con los primeros regimientos y batallones de mujeres negras en la Segunda Guerra Mundial, muy interesante. El batallón 6888, que es la historia real de una capitana de color en el ejército que salvó pues prácticamente de la debacle, porque el correo estaba totalmente hecho un caos, no le llegaban las cartas a los soldados, ni las cartas de los soldados les llegaban a sus familias, y había una crisis espantosa, y como queriendo satanizarlas y burlarse de ellas, le encomiendan esta tarea imposible a este regimiento y lo logra. Bueno, entonces acá hablamos de este concepto de democracia disminuida de Teda Skopol, las publicaciones escogidas, referencias y a quién ha influenciado, de qué academias es miembro, y aquí vemos incluso hasta la firma, ¿no? Tiene la distinción Joan Skytte Prize, un premio, pertenece a varias academias, a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y a la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. Ajá, además ha sido presidenta de la Asociación Estadounidense de Ciencias. Muy bien, bueno, vemos que ni más ni menos el supervisor de su trabajo es Seymour Martin Lipset, un gran politólogo de nuestro tiempo. Y entonces aquí vemos influencias, nos vamos a ir rápidamente a las referencias para cerrar esta cápsula y ver que, bueno, aquí tenemos referencias más poquitas que las de Foucault, por supuesto, es una mujer más joven y tiene menos tiempo de diseminación, no es que tenga menos importancia, pero aquí vemos páginas importantes, vemos algún currículum o resumen de la propia Universidad de Harvard que la apoya, y bueno, vamos a encontrarla en numerosos artículos, vemos aquí algunos enlaces externos, y con esto estamos empezando el primer nivel y la primera cápsula de lo que es un marco teórico armado, construido con fuentes primarias. Hemos hecho la visita, hemos hecho el viaje, y estas dos personalidades son herramientas importantísimas desde un punto de vista transdisciplinario, diría yo, y son dos autoridades en su materia que perfectamente las podemos comprender. Muy bien, pues con esta cápsula quisiera yo ver si estoy compartiendo en pantalla el texto con el que un textito que vamos a de una vez dejar pues revisado, ¿sí? El día de hoy en esta cápsula lo están viendo en pantalla, están viendo el texto en pantalla. Bueno, la primera cosa es que hay que perderle el miedo a los textos en inglés. Primero, porque ya tenemos muchos traductores, y luego porque un primer nivel es comprender las lecturas y otro es hablar. No necesitamos en este caso hablar, la pronunciación y el oído son complejas competencias que se desarrollan con la práctica. Entonces, aquí tenemos rápidamente, hablando de marco teórico, otro autor contemporáneo que realmente es en este momento pues desconocido porque no se tratan los materiales en inglés, y esto pues aunque sea de 2018 pues prácticamente siempre estamos retrasadas y retrasados conforme literatura en inglés, 30, 20, 50 años. Entonces vamos a hacer una revisión preliminar para que comprendan este concepto de revisión preliminar. Entonces, revisión preliminar, vamos a ver los datos claves de un texto, sí, en este caso el título, Derecho y Poder, 10 lecciones desde Foucault. Es por eso que iniciamos con la revisión
Foucaultiana de sus indicadores o datos más importantes para poder saber quién es y que estamos trabajando sobre una fuente primaria de gran alcance y gran peso. Entonces, aquí, esto que vemos aquí, este texto le llama abstract, pero normalmente en los artículos académicos, abstract y sumario son dos nociones distintas. El abstract o resumen nos da un resumen del contenido y el sumario solamente la estructura del texto, como en este caso, aquí le están llamando abstract a la estructura del texto que nos dice, vamos a empezar con 10 inspiraciones o luces dentro de la naturaleza del poder y su relación con la ley y cómo esto se deriva del trabajo de Michel Foucault. Primer punto de lo que vamos a enfrentar en este texto. Segundo punto, el poder no es una cuestión negativa. Segundo punto, el poder no puede eliminarse, abolirse o borrarse. Tercer punto, el poder eh, no está monopolizado por la potencia, powerful. El poder lo es todo. Fíjense ustedes cómo estamos empezando a hacer el análisis. El poder lo es todo. Luego, el poder siempre provoca confluencias, digo yo, Graciela Steines, y también resistencias. Tiende la cama. No, pues no la quiero tender ahorita. O la tiendo cuando yo quiera o no la tiendo. El poder modela el conocimiento, pero también el conocimiento modela el poder. Si yo creo que el poder es para aplastar, pues el conocimiento de eso va a modelar el poder, o al revés, el poder modela al conocimiento y el conocimiento modela al poder, según Graciela Steins. El poder marca una frontera de la verdad. Estoy en el punto 7. Power determines truth. 8. El poder, la ley es una estrategia del poder. Si ustedes recuerdan, empezamos preguntando si el derecho era o no era poder. Aquí lo vemos respondido desde Foucault. El poder es el derecho es una estrategia de poder, pero es una. El poder tiene miles de estrategias y no estrategias. Es mucho más abarcador que el derecho. Es su enemigo permanente. Poder y derecho están constantemente en tensión. 9. La ley es solo una de las muchas estrategias del poder. Respuesta de examen. ¿El derecho representa poder? Sí, es una estrategia, pero la ley es una de las estrategias del poder. Una dentro de millones. 10. El poder y el discurso son no subjetivas. Fíjense qué interesante este cierre del artículo porque dice el poder y el discurso son no subjetivas. No dice son objetivos, dice no subjetivos, es decir, que entre lo subjetivo y lo objetivo tenemos muchas escalas. Entonces nos dice que el poder y el discurso son no subjetivos, es decir, que tenemos herramientas empíricas, metodológicas para encontrar una parte no subjetiva y yo agregaría definitivamente objetiva. Muy bien, entonces vamos a terminar únicamente con con el conocimiento de este resumen. Aquí sí, este sí es un abstract, este no es la estructura del artículo, este sí es un resumen y entonces ya nos presenta, dice que enseguida se explica una versión de un curso de una conferencia interdisciplinaria llamada La ley y la política del control y el poder, que se celebró el 26 de mayo de 2017 y que fue un trabajo de bienvenida de este profesor estudiando ni más ni menos que a Foucault. Y aquí, fíjense bien, nos habla de sus antecedentes del autor y nos vamos a ir a ver si nos da algunas fuentes. Acá nos da una conclusión y vamos a revisarla rápido, que nos dice que el profesor Foucault le enseñó al autor que el poder está en todas partes. Con eso nos vamos a quedar, como empezábamos el curso,
El poder está en todas partes, no se puede abolir, no se puede borrar, no, si acaso se puede gestionar o mitigar. Y no es tan malo como algunas personas piensan, pero sí puede causar consecuencias negativas. El poder no puede ser abolido, no puede ser, and it's not, no se puede quedar en esto que es powerful, la potencia. El poder siempre provoca resistencias y expresiones muy diferentes. El conocimiento y la verdad están íntimamente conectadas con el poder. La ley es una estrategia del poder, pero ni la más importante ni la única. Y el poder crea personas y bueno, pues de muchas diferentes maneras. Ajá, entonces vamos a dejarlo aquí porque es una, digamos, un resumen de la estructura que revisamos y pues dice, no quiero que esto sea una simplificación, sino una versión contextualizada del poderoso texto de la poderosa mente de Foucault y que nos sirve para reflexionar. Con esto, con esta revisión del texto, que lo pondré a su disposición, pero que lo pueden conseguir en PDF en el repositorio maravilloso gratuito del mundo virtual, que no existía apenas hace 5 o 10 años o 20 o 30 cuando yo hice mi trabajo de tesis y que hoy está en un clic. De manera que les invito a que no usemos las tecnologías únicamente para bailes, para TikToks, para el ocio, sino para la educación, para el desarrollo sostenible, para crecer. Si este material les parece de utilidad, pues por favor les agradecemos su retroalimentación y si acaso les gusta, pues les agradecemos suscribirse al canal o lo que fabulosamente les invitamos a generarnos un pulgarcito arriba para continuar haciendo difusión y conocimiento y redes gratuitas. Hasta la próxima sesión, hasta el próximo encuentro, la próxima cápsula.